Mona Sahlin era viceprimera ministra de Suecia en 1994 y era la aspirante a sustituir al primer ministro. Sin embargo, sus aspiraciones terminaron con un escándalo de corrupción en el que se anunció que había utilizado fondos públicos para comprar 2 barras de chocolate y un vestido, gastando un total de 35 euros. La indignación en Suecia fue tan grande que a los pocos días renunció a su cargo. Para los suecos la ética es fundamental, no importa la baja cuantía, sino la conducta de los políticos. La corrupción no solo se da en el sector público, también en el sector privado. Pero digamos que la corrupción a gran escala se presenta más en los gobiernos, cuando se abusa del poder y se hace uso indebido de servicios públicos para beneficio personal. La pregunta es por qué en los países nórdicos como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca la corrupción es prácticamente inexistente. Si nos basamos en la teoría económica, las personas buscan maximizar su utilidad bajo un esquema costo-beneficio. Si la probabilidad de que se descubra o se castigue un acto corrupto es baja, sería más rentable ser corrupto. En otras palabras, si el político sabe que es fácil o que no hay tanto control a la corrupción, o sea, cuando el costo de ser corrupto es bajo, hay más propensión a realizar dicho acto. Esto quiere decir, en teoría, que el nivel de corrupción de un país depende de qué tan alto sea el control para prevenir o qué tan duro sea el castigo por corrupción. Sin embargo, hay estudios que muestran que la cultura asociada a la corrupción está profundamente arraigada en las personas. Por ejemplo, si un noruego viaja a un país con altos niveles de corrupción y pocos controles, es muy probable que el noruego siga rechazando la corrupción. Por otro lado, si una persona que está acostumbrada en su país de origen a la corrupción, sobornos o chantajes viaja a Noruega, tiene más propensión a cometer actos corruptos y a saltarse las normas. Por eso, no solo la aplicación de leyes fuertes afectaría a un bajo nivel de corrupción. Hay ciertas normas culturales y sociales en los países nórdicos que han caracterizado la administración pública. Principios éticos, confianza y transparencia. En los países nórdicos la corrupción es inadmisible como comportamiento social, como se menciona en el ejemplo del inicio. La mayoría cuenta con poblaciones poco numerosas, eso significa que un pequeño acto de corrupción es conocido fácilmente por todos. La reputación se puede arruinar y suele terminar con la renuncia al corrupto. Cuando alguien es sorprendido por dar o aceptar sobornos, solo se le recuerda por sus malas acciones, se olvidan los buenos logros anteriores y las puertas de los mejores trabajos se cierran. En pocas palabras, la sociedad excluye al corrupto y a su familia. Además, como los casos de corrupción son poco comunes, cuando se presentan reciben mucha atención de los medios de comunicación y las decisiones de los tribunales pueden ser duras. Otro elemento es que la confianza en la imparcialidad del gobierno y sus instituciones es bastante elevada. Todos estos aspectos son una especie de regulación informal por parte de la sociedad. Hay otras normas o leyes que hacen parte de una regulación formal y que también pueden explicar los bajos niveles de corrupción en estos países europeos. Allá la política es percibida muy diferente a otros países. Los congresistas y ministros son considerados ciudadanos comunes, por lo cual no tiene sentido que tengan privilegios o beneficios adicionales por el hecho de ocupar un cargo público. Por ejemplo, en Suecia los congresistas van en bus a la oficina, no tienen derecho a plan de salud privado ni a pensión vitalicia. Y los políticos locales no reciben un salario fijo, tampoco tienen derecho a inmunidad, pueden ser procesados y condenados como cualquiera. Los congresistas o parlamentarios reciben una tarjeta anual para utilizar en el transporte público y está mal visto que la usen en taxi para llegar al trabajo. De hecho, el único político que tiene derecho a carro permanentemente es el primer ministro. Reciben un salario moderado el cual es definido por un comité independiente. Los congresistas de fuera de la capital que no tienen inmueble en la ciudad tienen derecho a vivir en apartamentos comunitarios, donde ellos son los que cocinan y hacen la limpieza, y si algún familiar se queda en el apartamento debe pagar por su estadía. Las oficinas de los congresistas son pequeñas y no tienen derecho a secretaria o asesores particulares. Cada partido cuenta con un grupo de asesores que comparten para todos, pero cada político organiza sus reuniones y su agenda de trabajo. En fin, la administración pública se caracteriza por la austeridad y por una idea muy clara de que los políticos son elegidos para servir y no para ser servidos. Tal vez por esto la mayoría de ciudadanos pagan sus impuestos porque confían en la transparencia de los políticos y en la regulación formal e informal que los desincentiva a ser corruptos. De igual forma, por ley, cualquier ciudadano puede acceder a toda clase de información de los funcionarios. Por ejemplo, en Dinamarca se obliga a los ministros a publicar mensualmente información relativa a gastos, viajes y donaciones, y en general pueden vigilar muy de cerca, sobre todo la prensa, cómo los políticos gastan el dinero. Hay que tener en cuenta que estos países fueron corruptos en algún punto de su historia. No es que los nórdicos hayan nacido transparentes. Por ejemplo, durante una crisis económica en Dinamarca a principios del siglo XIX, la corrupción entre funcionarios aumentó drásticamente. Debido a la alta inflación, sus salarios reales perdieron más de la mitad de su poder adquisitivo en pocos años, y algunos funcionarios decidieron gastar dinero público para compensar sus bajos ingresos. Posteriormente fueron condenados a cadena perpetua.
Se podría concluir diciendo que en estos países hay dos elementos importantes a la hora de controlar y prevenir la corrupción. Hay una especie de regulación informal, la cual se trata de la confianza del público en las instituciones, la cultura del rechazo a la corrupción y el consecuente autocontrol de los funcionarios. Y otro elemento es la estricta regulación y supervisión en cuanto a los beneficios y dinero que administran los políticos. Todo esto forma una percepción de la política más como un deber cívico que una forma de acumular poder y enriquecerse. ¿Qué podrían aprender los latinoamericanos de los nórdicos? ¿Es posible copiar elementos de su regulación o son procesos internos que debe vivir cada país? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.